¿Cómo se llama? Venciendo gigantes. Muy bien. Bueno, hoy vamos a ver algo que le va a sorprender, pero es como lo que he querido titular esta enseñanza de hoy. Hoy vamos a cambiar el nombre, no a la conferencia, sino a la predicación. Así que no vamos a hablar de venciendo gigantes, sino venciendo enanos. Venciendo enanos. Yo creo que la mayoría de la gente entiende que si le toca pelear con un enano, entonces no va a tener muchos problemas si un hombre le toca eso. Y cuando nos toca pelear con un gigante, entonces nosotros nos ponemos fuertes y hacemos todo lo que trató de hacer David para vencer a Goliat. Pero hay muchas cosas que nosotros, hermanos, minimizamos. Hay muchos aspectos en nuestras vidas que nosotros minimizamos, que lo vemos como si fueran enanitos y no le damos la importancia, y créame que realmente las tiene. Las tiene. No se puede decir que no las tienen, y por eso muchas veces esos enanitos, contrario a lo que dice la genética, que el enanismo es un fallo genético, contrario a lo que dice la genética, esos enanos crecen y se convierten en gigantes. Y al convertirse en gigantes, nosotros siempre los seguiremos viendo como enanos. Y ellos tienen el poder de destruir la vida de mucha gente. Tienen el poder para destruir muchas cosas. Abran sus Biblias en el libro de Lucas, donde hay un personaje que quisiéramos tomarlo como el personaje central, porque ya todos lo conocemos. En el libro de Lucas, el capítulo número 19. Lucas, el capítulo número 19. Versículo. ¿Lo tienen? Todos de pie, yo leo uno, te leen el siguiente. Lucas 19, del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Oye, vamos a leer una voz, ¿sí? Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, Dios todopoderoso y santo, te damos infinitas gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres bueno, Señor, y
para siempre es tu misericordia. Oramos, mi Dios, oramos, mi Señor, para que tú estés obrando con poder y gran gloria a través de esta enseñanza. Señor, ayúdanos, que nos enfrentamos con males que nosotros minimizamos en nuestras vidas, y eso hace que de una manera u otra nos derroten. Oramos, Señor del cielo, para que tu Santo Espíritu esté trayendo tu verdad. Tu siervo no es capaz de traer tu verdad por sí mismo, Señor. Siempre lo admito, porque quiero depender de la obra de tu gracia, de la obra de tu Espíritu, de la obra de tu poder y de tu propósito eterno al escribir tu palabra y traerla a nuestras vidas. Obra con poder en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Bueno, cuando nosotros leemos aquí en las Escrituras, podemos decir con toda claridad, de que es una de las historias más conocidas en la Biblia. Si le preguntara cuáles son las historias que uno más conoce, uno puede decir la historia de David venciendo a Goliat, que uno aprende desde niño, la historia de Jonás o la historia de Zaqueo. Esas son historias que uno desde pequeño uno las conoce. Y eso nos dice a nosotros que la historia que tenemos delante de nosotros, por ser bien conocida, tiene muchas lecciones claras y otras que vamos a mirar deducidas. Porque aquí lo que encontramos es un enano tratando de ser gigante. ¿Sí me entiende? Haciendo un esfuerzo que su tamaño, sus limitaciones no les permitían. En otras palabras, él quería recibir del Señor, pero por su baja estatura no podía tener ese encuentro con el Señor, no podía ponerse a la par con el Señor, no podía ser visto por el Señor. Y él hace todo un esfuerzo para poder ser visto por el Señor y para poder ser ayudado por el Señor. Porque él entendía que tenía necesidad de que el Señor obrara. Él tenía esa necesidad. Yo quiero que el Señor obre en mi vida. Amén. Zaqueo, por un lado, era un gigante visto dentro de los judíos en algunos aspectos. No en su tamaño, pero sí lo era porque era un hombre rico. Y usted sabe que en la Biblia y en donde quiera, a las personas que tienen dinero se le llaman personas grandes. Pero él entendía que tenía una necesidad del Señor. Y no solamente una necesidad que mitigara situaciones del momento, sino que mitigara necesidades que solamente el Señor con su poder puede hacer. Pero que muchas veces nosotros minimizamos. Cuando nosotros miramos acerca de este hombre menospreciado también por los judíos y que logró hacer el esfuerzo de subir a un árbol para poder tener visibilidad con Cristo, y Cristo vio el interés que él tenía. Y yo quiero que pongan atención a eso. El Señor Jesucristo valoró el interés que él tenía de que el Señor le ayudara en su necesidad espiritual inicialmente. Y cuando una persona decide buscar al Señor porque entiende que aunque los judíos minimizaban la obra de Cristo y la menospreciaron, Zaqueo la estaba valorando y estaba aprovechando la última oportunidad que nuestro Señor Jesucristo iba a pasar por su pueblo, Jericó. Hubieron dos personas que menciona la Biblia que cuando el Señor pasó por esa ruta de Jericó,
aprovecharon esa última oportunidad, que fue Zaqueo y más adelante Bartimeo. Porque ya después que el Señor Jesucristo pasó por Jericó, Él se dirigió a Jerusalén, y ahí está la historia de cuando Él llega y purifica el templo, y luego tiene la predicación de Mateo 24, y luego entonces las parábolas subsiguientes, y luego la última semana que se presenta en San Juan desde el capítulo 13 hasta el capítulo número 18, hablando de Cristo en el aposento alto con los discípulos, luego todas las enseñanzas de los siguientes versículos y luego el tiempo de oración que tuvo antes de ser apresado. Pero era la última oportunidad. Y hermanos, para muchos problemas de nuestras vidas, para lo que nosotros somos enanos, y a veces consideramos que esos problemas son como pequeños, no se dan cuenta que igual como la polilla, yo tomé una polilla en la mano. ¿Usted ha tomado una polilla en la mano? Ni se ve. No se ve. Casi ni se ve la polilla, no se ve. Usted va a un laboratorio y toma un virus de esos tan terribles como el VIH-Sida o el virus del COVID, y eso no se ve. Pero ya usted ve cómo puso ese pequeño virus al mundo entero y que mató millones de personas. Pero era un virus que no comenzó al final de 2019, como se dice que comenzó en China y entró al mundo en el 2020, por ahí. Ese virus del coronavirus es sumamente viejo. Ese virus tiene mucho tiempo, solo que no le habían prestado la atención. Había aparecido algunos signos de él en otras regiones, pero no le habían prestado la atención porque era un virus más. No sé si usted está siguiendo conmigo, hermanos. Un virus más. Y como no le prestaron toda la atención posible porque lo minimizaron, el enano mató a los gigantes y puso el mundo entero de rodillas. Usted toma una polilla en su mano y yo le digo, no entiendo cómo ese animalito tiene poder junto con nosotros para comerse madera sin que usted se dé cuenta. Sin que usted se dé cuenta. Usted no se va a dar cuenta. ¿Sabe cuándo se va a dar cuenta? Cuando toma esta madera que es pino, y si no es pino tratado, como hay que tratarlo ahora, si esa madera no tiene pino y le entra polilla, usted lo mira y se ve muy bien. No se ve, pero usted le pone el dedo y se le va. Porque ellos se van comiendo la madera por dentro. Y hay muchos males, hermanos, que están derribando nuestras vidas espirituales, nuestras vidas emocionales, nuestras vidas matrimoniales, nuestras vidas morales, nuestras vidas familiares. Y nosotros tenemos que aprender a luchar, a vencer enanos. Tenemos que aprender a vencer estas pequeñas cosas que a veces no le damos importancia y son las que destruyen. En el libro de Cantares dice: cazadme las zorras pequeñas, que son las que dañan el sembradío. Las pequeñas. Nosotros, los que enseñamos mucho sobre el matrimonio y sobre el libro de Cantares, siempre entendemos que cuando se refiere el Señor a estas zorras pequeñas, son esos problemas matrimoniales y personales que la mayoría de nosotros no le prestamos atención y que como polilla comienzan a carcomer nuestros corazones, nuestra alma, nuestra mente, nuestra vida, y destruyen nuestro matrimonio, y destruyen nuestras familias, y destruyen nuestras vidas.
La Escritura nos habla acerca de muchas cosas así, de esos pequeñitos que nos dañan. Miren una cosa, hermanos. Aquí, Santiago, tenemos muchas cosas que cubrir, pero quiero enfocarme en algunas muy específicas. En el libro de Lucas, específicamente, lo escribió un médico. Los médicos antes no tenían clínicas ni hospitales. Era medicina familiar. Todavía hoy en día se está tratando en algunos países de implementar medicina familiar, donde el médico va a la casa y atiende a los pacientes en casa. Y de todos los evangelistas, Lucas, que aunque no anduvo con Cristo, de una manera providencial, él se enfoca más en el trabajo de Cristo en la casa, que los demás evangelistas. Si yo no mal recuerdo, los otros 3 evangelistas juntos mencionan 66 veces el término casa. Lucas solo lo menciona 61 veces. Para Lucas era importante lo que pasaba en casa. Y yo quiero en esta hora enfocarme, porque las polillas es difícil encontrar una empresa donde haya polilla. Porque hay un procedimiento hoy en día, a veces las constructoras de apartamentos y casas lo hacen, pero hay un procedimiento que antes de una persona construir un buen edificio, tiene que fumigar la tierra. La tierra tiene que fumigarla, porque las polillas, aunque no se ven, están en la tierra y calladitas ellos entran. Yo viví en un apartamento o departamento en el 4º piso. En el 4º piso. Y tenía mis libros y mis estantes de libros de madera, de pino, no tratado. Y un día, cuando yo fui a buscar un libro, en un 4º piso, cuando yo fui a buscar el libro y lo abrí, las páginas estaban comidas por polilla. Y cuando toqué la madera, estaba, no sé si ustedes usan ese término, fofa. ¿Usan ese término? Es como hueca. Estaba hueca. Y cuando nos dimos cuenta, estaban comidas por polillas. Y por eso quiero enfocar, dentro de muchas cosas que aparecen en la Biblia, que podemos tomar para ver eso, vamos a mirar algunas cosas que el Señor fue a hacer en las casas para ayudar que esas polillas, esos enanos, no terminaran destruyendo lo que debe ser un gigante fuerte, que es el matrimonio, el hogar y la familia. Amén. Cuando usted lee el libro de Lucas, el capítulo número 19, usted encuentra aquí con toda claridad que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra a 3 cosas. Primero, dice aquí en Lucas que Él vino a buscar los perdidos. En segundo lugar, que Él vino a obrar en individuos, como pasó en el caso de Zaqueo. Y en tercer lugar, que Él vino a obrar en casas. Él le dijo, desciende, date prisa, porque hoy ha venido la salvación. Él le dijo, porque es necesario que yo pose en tu casa. No se me vayan de ahí. Nosotros no necesitamos a Cristo, como dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, a una iglesia muy débil, una iglesia muy fría, una iglesia la peor de las que el Señor se refiere, cuando Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré y abre la puerta, entraré a Él y cenaré conmigo. Nosotros usamos ese versículo para referirnos a cuando estamos evangelizando a una persona, pero ese versículo puede tener esa aplicación, puede tener ese uso, pero ese versículo se refiere exclusivamente a lo que pasa en las iglesias, que en la medida en que usted comienza a introducir cosas
que el Señor no aprueba, lo que usted está haciendo es empujando a Cristo fuera. Y si no, usted lea en el libro de Ezequiel capítulo 8 y 9. Ezequiel 8 y 9, en los tiempos peores de la nación de Israel, ellos comenzaron a entrar en el templo imágenes, todo tipo de imágenes en el templo. ¿Y sabe lo que le dice Dios al profeta Ezequiel? Hijo del hombre, ven a ver lo que están haciendo esto para sacarme de mi casa. Así dice el Señor. Y luego dice en Ezequiel 8 y 9 que la gloria de Dios salió del templo y se fue. Y hay muchas cosas, hermanos, que pasan en la casa, que pasan en tu vida, que están empujando al Señor fuera de tu vida. No estoy hablando de que la salvación se pierda. No estoy hablando acerca de eso. Estoy hablando de lo que es esa comunión vital que tenemos que tener nosotros, que con nuestros actos hagamos sentir al Señor cómodo, que Él pueda posar en la casa, que Él pueda quedarse en la casa cómodamente en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, que Él pueda estar cómodo allí. Pero las cosas que hacemos, esos enanos que dejamos entrar a nuestras vidas, esos enanos de una manera u otra van a no solamente a crear separación y distancia con el Señor, sino los padres con los hijos y los hijos con los padres. Una de las razones, dice la Biblia, del ministerio de Juan el Bautista es que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Porque de una manera u otra hay muchas cosas que están dañando. Y el Señor quiere, como ha obrado nuestras vidas, ahora tenemos que dejarlo a Él que obre nuestras casas. Porque la casa, el Señor quiere ponerle en orden. El matrimonio, el Señor quiere ponerle en orden. La familia, el Señor quiere ponerle en orden. Él quiere trabajar, Él quiere obrar de una manera especial, de una manera buena, de una manera cómoda. Él quiere obrar. Hermanos, yo no sé tú, pero yo he entrado a casas donde desde que uno entra, yo no quiero usar esa palabra, porque esa no es una palabra cristiana, y yo no sé exactamente todo lo que eso significa ahora, pero lo voy a usar. Y le voy a explicar que es un término que se está usando mucho. Uno entra a algunas casas y uno siente una mala vibra. ¿Usted ha oído ese término? Sí, sí. Uno siente como una mala vibra. Y hoy en día se habla de matrimonios, de personas y de familias tóxicas. Y eso está dañando la familia y el hogar. Y cuando tú vienes a Cristo, como vino Zaqueo, que le dice, desciende, date prisa, yo quiero tener una relación contigo, pero me interesa que tú sepas y que todo cristiano sepa que yo no solamente quiero trabajar contigo, sino yo quiero hacer una obra de reparación en tu casa, de esas cosas que tú minimizas, pero que dañan, esas zorras pequeñas. Yo quiero que tú entiendas que son supuestamente enanos, pero esos enanos hacen más daños que gigantes. Porque a Goliat todo el mundo podía verlo, pero a Zaqueo no. Y los problemas matrimoniales grandes, todo el mundo puede verlos, pero los pequeños no. ¿Y qué le pasó a ese matrimonio? Están mal porque ella adulteró, él adulteró. Esos son los gigantes. Yo sé, el adulterio es un gigante. Es un gigante porque el adulterio hace unos daños terribles, hermanos. No es el tema, pero esos son gigantes. Yo trato problemas de todo tipo de personas matrimoniales. Cuando vienen los de adulterio, yo no sé cómo entrarle, como dice. Porque eso tiene muchas situaciones que crean difíciles de reparar. Se repara, pero son difíciles de reparar.
son difíciles de que se vuelva a tener la confianza en esa persona. Es algo que se queda ahí, dice la Biblia en Proverbios, el capítulo 6. En Proverbios capítulo 6 así lo dice. Dice que será vergüenzas, hallará, y será una afrenta que nunca será borrada. Es serio eso. Por eso, hermanos, húyale a eso. Son momentitos de placer. Como yo digo en una predicación, placeres cortos, consecuencias largas. Siempre piensen eso, que las cosas que más daño hacen son los placeres cortos. Esas son las que tienen las consecuencias más largas, más dañinas. Pero yo quisiera que miráramos algunas cosas de las que Cristo fue a hacer en casa y que de una manera muy puntual dice la palabra de Dios que Lucas relata. A veces ni siquiera los relatan otros de los evangelistas. Mire conmigo lo que dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, el capítulo número 10, versículo 5. Lucas capítulo 10 y el versículo número 5. Perdón, del capítulo 10, versículos 5 y 6. Dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid que paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Lo primero que el Señor quiere hacer es entrar a la casa para traer paz. Esto es lo primero que el Señor quiere hacer, entrar a la casa para traer paz. Si usted quiere ver, mire conmigo rápidamente también en el libro de Proverbios, el capítulo 17. Proverbios, el capítulo 17. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo usted explica eso? Porque, ¿cómo usted diría que es un enano? Sí, yo le voy a decir porque es un enano, pero es un enano que hace más daño que gigantes. Eso es lo que yo quiero dejar en su corazón, para que usted lo enfrente. Para que usted lo enfrente. ¿Tiene su Biblia ahí? Léalo conmigo. Me gusta que usted lo lea porque se nos recuerda. Proverbios 17:1. ¿Qué dice? Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Miren, hermanos, en un hogar donde no hay paz, porque está constantemente un pleito, una discusión, y los hijos y todo el mundo llega a la conclusión de que no, es que papá es así, papá es peleón, mamá es peleona, y siempre hay una situación conflictiva que se arma por cualquier cosa. A veces va una parejita y me dice que le ayude con un problema porque tienen varios días él durmiendo en una habitación y en otra, y entonces no se están llevando bien, y yo siempre le pregunto, ¿y cómo ustedes estaban hace una semana atrás? No estábamos bien, pastor. ¿Y desde cuándo es esto? Hace 5 días. Y yo le digo, ¿y cuándo comenzó todo eso? Mira, esto comenzó hace 5 días, cuando él llegó del trabajo y agarró sus mugrosos zapatos, se los quitó, lo dejó en la sala, y yo le había dicho a él que no me dejara los zapatos en la sala, y le grité, es verdad, yo no debía hacerlo, le grité y le digo, tú siempre dejas los zapatos en la sala, y él gritó de por allá, y tú dejas tu vestido tirado por allá, y él le gritó, sí, pero yo lo dejo tirado, y comenzó cada uno a tirarse lo que habían hecho. Y de ahí se va multiplicando eso. Yo le digo, déjame ver los zapatos. Mire, son estos. Y por esos mugrosos zapatos, ustedes tienen 5 días separados y completos y hablando de separarse y divorcio. No se ríen, hermanos. Mire, las cosas más insignificantes
arman, porque se dejan llevar de la mente, se dejan llevar de un miembro del cuerpo que es el más peligroso de todos, que se llama la lengua. Dice Santiago, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un mundo de maldad. Y la lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. Usted sabe que Satanás le fascina. Una palabra que se traduce como contencioso en el Nuevo Testamento se escribe en el idioma griego, diabolos. ¿Usted no sabía eso? Diabolos. De esa palabra diabolos se traduce contencioso y también se traduce la palabra diablo. Él le fascina, hermanos, mantener un ambiente de pleitos, de contiendas, de discusiones en la casa. Les fascina eso. Siempre ando con un recorte de periódicos, pero quizás está en mi otra Biblia, que es la que más uso. No, aquí está. Mire, eso es un recorte de periódico. Usted no lo puede ver aquí, pero yo se lo voy a leer. Es un periódico de mi país que se llama Listín Diario, y es toda una noticia que salió el jueves 12 de noviembre del 2009. Y dice: descubren su cuerpo en un río cerca de la frontera belga. Jones Yatrao, de 4 años, desapareció el pasado 26 de octubre tras escapar de su casa durante una pelea entre sus padres. La policía belga, antes de ayer, encontró su cuerpo en Comines. Ese niño se murió porque salió corriendo desesperado de su casa y, sin darse cuenta, con 4 añitos, cayó en un río cercano y se ahogó. Hermanos, aquí hay muchos hogares de cristianos que todo es un pleito, todo es una discusión, todo es una contienda. Hombres que son groseros, mujeres que son, damas que son contenciosas, peleonas, gritonas. La Biblia dice que mejor es vivir en un rincón del tejado que en una casa espaciosa con una mujer contenciosa. ¿Usted se imagina eso? Pero también así habla de los hombres violentos y contenciosos. No, pero eso, no, pastor, pero eso no es un enano, eso es un gigante. No, lo tratamos como un enanito. No, es que él es así, yo soy así. Es que tú sabes que así era mi abuela, así era mi abuelo, y siempre estamos justificando eso. Y nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, cuando Él le dijo a Zaqueo: yo te salvo, y tú eres hijo de Abraham y no mereces, pero necesitas la salvación. Pero le dijo lo siguiente: pero es necesario que yo vaya a posar en tu casa para arreglar todo lo que está mal en tu casa. Primero, para llevar salvación. Recuérdense lo que dice la Biblia, que el ángel se le apareció a Cornelio y le dijo: manda a buscar a Pedro. ¿Y qué hizo Cornelio? No tuvo un encuentro solo con Pedro, sino que reunió a toda su familia y a los seres cercanos para que ellos pudieran escuchar a Pedro, y dice la Biblia que todos fueron salvos. Porque el Señor quiere entrar para salvar, pero también para arreglar. Hermanos, miren, en la iglesia no hubiera problemas si los hogares y los matrimonios de los cristianos anduvieran bien. En el mundo de allá afuera no hubieran problemas si cada hogar, cada padre y cada madre pudiera formar a sus hijos en el Señor. Y cuando el apóstol Pablo le predicó al carcelero de Filipo, ¿qué fue lo que él le dijo?
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿qué? Tú y tu casa. Por eso es una promesa. Pero ¿qué hizo el carcelero? Agarró a Pablo después que lo sanó las heridas, hizo todo y lo soltaron y lo llevó a su casa. Lo llevó a su casa. Siempre piensa en eso. El Señor te salvó, pero Él quiere entrar a través de ti, a esa casa, para resolver todos los problemas que aparecen en casa. Por eso le digo a los discípulos, cuando ustedes vayan en Lucas 10, en cualquier casa que entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Eso es algo imprescindible, eso es algo que el Señor quiere. El Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y cuando Él resucitó de entre los muertos, que subió al cielo con el Padre, Él se le apareció con ese cuerpo glorificado que tenía. Se le apareció a los discípulos en una ocasión que tenían todas las puertas cerradas. ¿Tú recuerdas eso? ¿Sabes lo que le dijo Él? Pase a vosotros. Pase a vosotros. Él siempre ha querido eso. Ponernos en paz a nosotros primero con Dios cuando somos salvos, como dice la Biblia en el libro de Romanos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ponernos en paz primero con Dios y luego hacer la paz. Pero quiero enfocarlo al hogar. Quiero enfocarlo que usted no solamente se contente en que Cristo entró a su vida y le salvó como Zaqueo. El Señor le dijo, hay cosas que yo tengo que arreglar en tu casa que no se arreglan. Póngame atención aquí por un momento. No se arreglan porque tú serás salvo. No se van a arreglar. Tus problemas matrimoniales no se van a arreglar porque tú eres salvo. Porque tú no vas a ser totalmente arreglado porque eres salvo. Hay un proceso de transformación, hay un proceso de santificación, que en la medida en que tú permites que el Señor lo haga, entonces es que tú vas a poder bendecir a tu casa, a la iglesia y a todo el mundo. Amén. Amén. Pero cuando Él le dijo, enano, quiero entrar a tu casa para resolver problemas enanos, es que esos enanos, contrario a los enanos de hoy en día, o los pigmeos, como le llaman en África, crecen y dañan, y se comen la paz. Haz un acuerdo en estos momentos. ¿Sabe lo que es el acuerdo que tú vas a entrar a hacer? Yo voy a llevar la paz a mi hogar, a mi vida. El apóstol Pedro le escribe y le dice en 1 de Pedro 3:8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, al contrario, bendiciendo. Así dice la palabra de Dios. El que quiere amar la vida y ver buenos días, oiga cómo dice, ¿tú quieres ver buenos días en tu vida? Lo primero que le dicen en el libro de 1 de Pedro 3:10, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Y a mí me gusta ese versículo de Santiago. Santiago dice en el capítulo número 3 lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino animal, terrenal y diabólica. Porque donde hay celo y contención, o sea, pleitos, allí hay perturbación y toda obra perversa. Déjame preguntarle eso. Una persona que tiene celos, una persona que es contenciosa, ¿es una persona sabia? No. ¿Sí o no? No. Le pregunto, ¿sí o no? No. Sí.
Sí lo es, según el versículo de Santiago, sí lo es. Porque Santiago dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os sintáis contra la verdad. Y luego dice en el versículo 15, porque esta sabiduría, o sea, refiriéndose a lo que tú estás haciendo, no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Hermanos, Satanás es sabio, pero para el mal. Y por eso dice la Biblia, esa sabiduría que produce contención es animal, terrenal y diabólica. Pero es sabiduría, pero terrenal, animal y diabólica. ¿Tú te atreverías a decirle a tu esposa o a tu esposo cuando comienza a pelear y a discutir? ¿Tú te atreverías a decirle, mi amor, estás usando sabiduría terrenal, animal y diabólica? Tú no lo vas a hacer, porque te va a tirar todos los platos de la cocina y te va a tirar todas las mesas y las tazas y todas las demás cosas. Así que yo no te animo a que se lo diga. Cuando él o ella estén peleando, no te atrevas a decirle, mi amor, eso que tú estás haciendo es animal, terrenal y diabólico. No se lo diga. Mira cómo tú tienes que decirle. Tú le pones eso así, dice. Y él le dice, ¿qué, mi amor, y qué significa eso? Animal, terrenal. Pero dile así, así. Y si él sigue peleando detrás de ti y va peleando, tú le vas cantando así, paz con Dios busque ganar. Dile así, para que sepa que estás utilizando para resolver un problema sabiduría o animal, terrenal y diabólica. Pero mire lo que dice Santiago. Pero la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura y después pacífica. ¿Sí me entiendes? Cuando tú peleas, por más santo que tú eres, mientras tú peleas, estás diciendo, soy terrenal, soy animal y diabólico. Yo no le diría a mi esposa animal, ni diabólica, pero con mi sonrisita le diría, mamá, mira, mi amor, mira. Pero dice la Biblia, porque cuando tú peleas es que tú estás usando medios diabólicos, medios de la gente terrenal y medios diabólico, terrenal y animal. ¿Usted ha visto dos animales que tienen problemas conversando para resolver? ¿Qué hacen ellos? Comienzan a pelear de una vez. Inmediatamente comienzan a pelear. Pero dice la Biblia que cuando tú tengas un problema, ¿sabes lo que tiene que decirle al Señor? Dame esa sabiduría de lo alto para enfrentarlo. Esa que dice la Biblia en Santiago, que primeramente es pura. En segundo lugar es pacífica. Oye, la tercera, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos y sin incertidumbre ni hipocresía. Y mira lo que dice el siguiente versículo. Y el fruto de justicia, si tú quieres que las cosas se hagan bien en tu casa, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mis amados hermanos, usted que ha venido recientemente a Cristo Jesús, y usted está feliz en su casa porque usted es un cristiano, ahora Cristo, dígale a Cristo, Señor, al levantarse, posa en esta casa, posa y ayúdanos y trae tu paz, trae tu paz. A veces mi esposa y yo hemos tenido desacuerdos. Ella y yo hemos tenido, bueno, no se sorprende, yo soy pastor, ¿verdad? Pero soy humano. Hemos tenido desacuerdos serios. Yo nunca he levantado esa mano contra ella. No sé esta, pero yo nunca he levantado esta mano. Nunca la he levantado contra ella. Pero cuando yo veo que el conflicto sigue,
Y le digo, ven acá. Ella me dice, ¿qué? Y ella es muy buena persona. Pero a veces me dice, ¿qué? Si yo la agarro por la mano y le digo, ven, la llevo al cuarto, le digo, arrodíllate. El diablo es el único que le gusta poner a pelear a los esposos, a los padres y a los cristianos. Wow, sí. Diga a los cristianos. Amén. A los esposos, a los padres, a los hermanos. Él es el único. Vamos a arrodillarnos y vamos a decirle al Señor, como dice 1 de Juan 3:8, que Cristo vino a deshacer toda obra del diablo. Porque los cristianos bautistas le tienen miedo a que los indiquen como de otras denominaciones que siempre están pendientes al diablo y a los demonios. Pero hermanos, yo no sé tú, pero el maligno ataca más a los creyentes que a los incrédulos. Porque según Timoteo 2, los incrédulos están cautivos en los lazos del diablo. Y nosotros, cuando llevamos el evangelio, es que el Señor Jesucristo los hace libres. De manera que, como dice la Biblia, lo primero, el primer enanito, como pensamos nosotros que somos, que el Señor quiere quitar de la casa, es el de los pleitos, las contiendas, las griterías. Como dice Efesios, quítese de vosotros toda gritería, maledicencia. Hay una hermana en nuestra iglesia muy espiritual en la iglesia. ¿Sí entienden lo que significa eso? No. Bueno, si no lo entiende lo que significa muy espiritual en la iglesia, entre comillas, es que alguien dijo que un hipócrita es una persona que es un buen cristiano en todas partes, menos en su casa. Y como yo camino, trato de caminar 1 hora todos los días, yo he tenido que pasar por el frente de su casa. Ella vive en un 4º piso. Hermanos, yo he pasado por ahí y le he oído gritándole y peleándole a sus hijos y a su esposo. ¿Cuál es el resultado de eso? Que ella se cansa de invitar a sus hijos y a su marido a la iglesia y no van. No van. Yo los encuentro y le evangelizo, les predico. No quieren. Pero recientemente, el fin de semana pasada, tuvimos nuestro retiro matrimonial y el esposo fue y el hijo ha comenzado a ir a la iglesia. Y yo le dije a él, su esposa ha cambiado mucho. Me dijo, sí, pastor. Cuando tú comienzas a dejar que Cristo transforme tu vida, oigan, hermanos, es el esposo, el hijo y la hija. Y los tres, yo los conozco, son personas pacíficas. Y la que metía los pleitos y las discusiones era la hermana cristiana. Porque el Señor quiere que no haya paz para que no haya salvación en casa. Pero ya él está yendo, el hijo está yendo y la hija está haciendo intentos. El Señor quiere que tú, como le digo a los discípulos cuando fueron a evangelizar, si hubiera algún hijo de paz, la paz se quedará en esa casa y si no, se volverá a vosotros. Miren rapidito lo que dice Lucas 10:38. Lucas 10:38. Hermanos, recuérdese que lo que es el título de la predicación, ¿sí se acuerdan? ¿Venciendo qué? Eso creen ustedes que son enanos. Pero así lo vemos y por eso hacen tantos daños como la polilla. Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa.
Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, no te dé cuidado de que mi hermana me deja servir sola. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En segundo lugar, hermanos, Cristo entra en la casa para poner orden en la casa. Para poner orden. El orden primero comienza con hacer todo en la casa, en el matrimonio y en la familia, tal como el Señor dice. El orden es no poner las sillas en un sitio y los muebles en otro y la cama en otro. Eso significa organizar. Pero cuando se refiere a orden, es para que las cosas se hagan exactamente como el Señor ha ordenado en su palabra. Él quiere poner prioridades. Hermanos, miren, la primera prioridad, en el orden de importancia que usted tiene que hacer en su casa, es lo que dice Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 dice: y tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada las puertas, ora a tu Padre que está en secreto. Y lo primero es que Él nos manda a utilizar nuestra casa y nuestra familia para que salga oración. En muchas casas de antes, yo recuerdo hogares católicos, cuando había malos espíritus, encendían incienso. Y todavía hay muchas religiones orientales que lo hacen para alejar los malos espíritus. ¿Sabe cómo es que se alejan los malos espíritus del hogar tuyo y mío? A través de la oración. Que dice en el Apocalipsis que la oración es el incienso de los santos. Tú tienes que hacer de tu casa un altar, como hacía Abraham, Jacob y esos que cuando querían encontrarse con el Señor hacían un altar. Eso es personal. En segundo lugar, tú necesitas tener lo que se llama el culto familiar o el altar familiar. Una frase decía que familia que reza unida, decían antes, permanece unida, o que ora unida permanece unida. Yo no puedo leer esta noche, esta tarde, las estadísticas de todo lo bueno que pasa en un hogar donde se ora individualmente, se ora como familia y se lee la palabra de Dios. En tercer lugar, tú has venido a Cristo con una vida desordenada. Y tú tienes que hacer un inventario en tu vida de cuáles son aquellas cosas que no pueden estar en tu hogar. Hay un versículo en el libro de Deuteronomio que dice de la siguiente manera: no traigas cosa abominable a tu casa. Dice Deuteronomio 7:26. No traiga cosas abominables a tu casa para que no sean anatemas. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Otra cosa que tú tienes que poner en orden es que muchas cosas que tenemos en casa, que de una manera u otra no deben estar ahí, hay que sacarlas. Hay que quitarlas. Hay que ponerla a un lado y sacarla afuera como si fuera basura, porque van a traer maldición a la casa. Otro aspecto más es tu vida como esposos. Muchas personas llegan a Cristo y no están casados legalmente. Tienen mucho tiempo conviviendo. Y es cierto que la legislación en algunos países como el mío, después de 10 años de convivencia, esos matrimonios lo miran como matrimonios con derecho. Lo hacen como para proteger a uno de los cónyuges en caso de separación. O sea, tienen que hacer partición de bienes y todo lo demás.
Pero hermanos, hasta que no aparece la unión legal, que es como Dios lo ha establecido, esos matrimonios hay que ponerlo correctamente a funcionar. Por eso su pastor le va a preguntar en algún momento, ¿ustedes son casados? Y si le dice que no, su pastor le va a decir, tenemos que hacer todo lo posible para que se casen. Dígale a su esposo, dígale a su esposa, vamos a casarnos. Vamos a poner nuestro matrimonio en orden. Allá en mi país, nosotros comenzamos una iglesia en un pueblo, un barrio muy pobre, donde las personas no tenían el dinero para casarse. Y yo iba y le decía, miren, ustedes no, pastor, nosotros no queremos casar, pero hay que pagar X cantidad de dinero. No, yo se lo voy a pagar, o la iglesia se lo va a pagar. Le vamos a ayudar a poner su matrimonio en orden. Hágalo. Acérqueles a su pastor. Si son los dos creyentes, agárrense y vayan donde el pastor y díganle, pastor, queremos poner nuestro matrimonio en orden. Eso es lo que Cristo entró a la casa de Marta, María y Lázaro habían desacuerdos entre ellos, habían cosas que no estaban funcionando bien, y él comenzó a decirle, mira, esto es la prioridad. María está haciendo bien porque está sentándose a leer la palabra de Dios, y tú, Marta, estás haciendo algo correcto, pero no en el orden que debe hacerlo. Por eso cuando Cristo le dijo a Zaqueo, yo es necesario que pose, more, me quede para siempre en tu casa, no es para quedarse ahí en un cuadro del Santo Corazón de Jesús. Es para que la presencia del Señor arregle todo lo que no está en orden en casa. Igualmente con los hijos. A veces yo iba a visitar esos hogares de esos hermanos nuevos creyentes y estaba dando estudios bíblicos, discipulado, iba con mi esposa y salíamos tarde porque él llegó tarde del trabajo, salíamos a las 10:30 porque me dijo, pastor, yo salgo tarde, no se preocupe, pero usted vive lejos, no importa, y a veces se extendía hasta las 11, y a las 11 de la noche entra el varoncito de 10 años y le dice, ve a bañarte y acuéstate. Y yo le pregunto, ¿y dónde estaba su hijo? No sé. ¿Usted se imagina un niño de 10 años que anda por ahí? Que lo usa muchas veces para mandar drogas y cosas así. Ponga a sus hijos en orden. Póngale disciplina, póngale control. Dígale, el Señor no quiere eso. Tiene que estar a una hora aquí, yo tengo que saber a dónde van. Y por ahí, hermanos, no puedo expresarle más de ahí pero tiene que poner su vida y su familia en orden. Noten lo que dice la palabra de Dios en Lucas 4:38, y con este versículo terminamos, aunque hay otros textos más, pero Lucas 4:38. Lucas 4:38. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre le dejó, y levantándose al instante le servía. En Lucas también, en Mateo, el pasaje paralelo dice, y vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre, la tocó y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él endemoniados, y a los que y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo llevó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En tercer y último lugar, hermanos, Cristo viene a la casa para resolver todos los problemas de la casa. Todos los problemas. Miren, una fiebre, hermanos, una fiebre es un enanito para mucha gente. ¿Y qué tú tienes? Aquí le hacen así, ¿verdad? Yo tengo la mano.
lo hago así, me voy a enfriar y se va a enfriar la predicación. ¿Tú tienes fiebres? Ah, sí, dale un acetaminofén. Muchas veces la fiebre, hermanos, es un síntoma de algo peor que tiene el cuerpo. Y por eso a veces tratamos los problemas del hogar como si fueran fiebrecitas, con una pastillita. Y nos damos cuenta que tiene una gran infección y que esa infección algunas veces no atendidas se pueden convertir en algo que se llama septicemia. ¿Usted ha oído ese término? Septicemia significa una infección generalizada en el cuerpo. Generalizada. Que hay que internarlo y mucha gente se muere de sepsis, como le llaman así. Niños en mi país mueren mucho de sepsis, porque los padres lo entran a la ducha, le echan agua, le dan una pastillita y lo dejan, y cuando lo llevan al médico, ya no hay nada que hacer. Ay, mis amados hermanos, no hay problema en casa, aunque usted lo vea pequeño, que el Señor en su gracia y misericordia, si tú lo dejas morar, señorear y lleva todas tus cargas, todos tus problemas y se las trae a Cristo, Él la va a resolver. Si busca la ayuda del Señor, Él lo va a resolver. No, Cristo no es el último recurso como pasa con muchas personas. Cristo es el primer recurso. Amén. Doña Dalisa era la mamá de mi secretaria. Esa niña la recibimos pequeña en la iglesia, fue mi secretaria, yo la casé, yo la amo entrañablemente a ella, porque es muy amiga de mis hijos y era una joya de muchacha, se graduó en nuestro seminario, está casada con un joven de otra iglesia donde están sirviendo al Señor. Y ella me veía día tras día, la hija, atendiendo personas con problemas. Un día, habían tantos problemas en su hogar, que ella le dijo: mamá, ve, habla con el pastor. Ella se sentó y duró casi 2 horas diciéndome todos los graves problemas que tenían en su hogar, con su marido y con muchachas que vivían ahí, y deudas y una cantidad de cosas que ese señor había hecho, increíblemente malas, que ni le puedo mencionar aunque estamos muy lejos, pero usted sabe que el internet acerca las cosas. Y después que ella duró 2 horas, yo, que me gusta tomar tiempo para darle y orar al Señor ahí mientras las personas hablan, para que Dios me ilumine, para darle soluciones, yo le dije: hermana Idalisa, ore. Ella me dijo: sí, pastor. ¿Qué hago? Ore. Sí, pastor, te voy a orar. ¿Qué más hago, pastor? Estoy desesperada. Ore. Y ella se fue molestando. Pero pastor, ¿qué más? Ore, hermano, ore. Dios es testigo, nunca en mis años ministeriales yo le he dicho a una persona que dura 2 horas presentándome problemas que solamente lo que tiene que hacer es orar. Y después que se lo repetí como 5 veces, se paró molesta y se fue. Y la hija el otro día me dijo: mamá me dijo, pastor, que ella vino aquí ayer y que les puso los problemas serios que tenemos en casa. Y ella estaba molesta diciéndome: no vuelvo más donde el pastor, porque en vez de aconsejarme y ayudarme y venir a mi casa y hablar con mi esposo y resolver estos problemas serios, el esposo no era creyente, era un militar de alto rango. Lo único que me dijo fue que orara. Y la hija le dijo: mamá, si Dios puso en el corazón del pastor que orara, ora. Y ella, como dice el hijo pródigo, volvió en sí. Y yo la veía
que de vez en cuando ella iba a la iglesia por la mañana y se arrodillaba en el templo. Mire, yo crecí y todavía lo hago, que yo tomo tiempo para arrodillarme solo en el altar, en el templo, en las noches, en las madrugadas, en la tarde. A mí me gusta, yo me acostumbré a ir en el templo. Si usted va a Europa, que es donde yo he ido y he entrado a iglesias católicas o protestantes antiguas, porque son todos monumentos, a mí me gustan todas esas cosas antiguas, no tienen sillas, lo que tienen es banca. Y en las bancas detrás tienen una madera así, para que la gente se arrodille a orar. Y cuando usted entra para tomar fotos de esto, de aquello, a la Capilla Sistina en Roma, o se entra al de Milán, o entra a todos esos lugares y iglesias muy emblemáticas, edificios muy antiguos, usted encuentra gente orando. Usted va al aeropuerto de Miami, usted va al aeropuerto de Panamá y tienen una pequeña capilla y ahí entran viajantes a orar. Yo les digo a los hermanos, vengan al templo a orar, vengan. Y esa señora comenzó a orar. ¿Qué usted cree que pasó? Todos los problemas se comenzaron a resolver. Y al final, y perdónenme la expresión, el sinvergüenza, porque no le puedo decir otra cosa, de su marido, se convirtió a Cristo. Sí, porque no le puedo decir todas las cosas que hacía ese señor. Se convirtió a Cristo. ¿Sabe por qué? No es porque ella oró. Yo quiero que usted entienda. Es porque la oración, si tú la haces con fe, es traer, decirle al Señor, ven y resuélvelo. Amén. Ven. En la Biblia, el Señor no entró a ninguna casa donde no le dijeron, Señor, ven. Había un hombre de esos que no creían en el Señor y que siempre estaban en contra de Cristo, de los fariseos. Dice la Biblia que no era solamente un fariseo más, era un principal de los judíos llamado Jairo. Y quién sabe las veces que ese hombre habló y conspiró contra el Señor. Pero un día se le presentó un problema que ningún sacerdote, ni el sumo sacerdote, ni ningún fariseo, ni profeta podían hacerlo, que su única hija se le estaba muriendo. Y él sabía que lo único que había en la nación de Israel que podía sanar su hija era Cristo. Como usted y yo tenemos que saber que la única persona en todo el universo que puede resolver nuestros problemas no es el pastor, no es el psicólogo, no es el terapeuta, no es el médico, es Cristo. Amén. El único. Y fue, y se arrodilló y le dijo, Señor, ven a mi casa, que su hija, mi hija se está agonizando. Y en la providencia de Dios no alcanzó el Señor para llegar, y sanarla. Y cuando iba a la mitad del camino, vino un hombre y le dijo al oído, no molestes más al maestro, porque tu hija murió. Y parece que el pobre Jairo, me gusta dramatizar las cosas. Cuando oyó eso, dio un paso para correr y el Señor lo agarró por la mano y le dijo, no temas, cree. Al que cree, todo le es posible. Agarró a Jairo y no lo dejó ir. Lo metió a la casa y le dijo, la niña no está muerta, sino que duerme. Y todos se burlaban. Y lo sacó a todos y metió a Jairo y a su esposa y a Pedro, Juan y Jacobo. Y ya usted sabe, cuando él dijo, Talita Cumi, la niña salió. ¿Qué hubiese pasado con la hija de Jairo si él no le dice, ven a mi casa y resuelve este problema? ¿Sabe lo que hubiese pasado? ¿Qué usted cree que hubiese pasado? Dígame. ¿No? ¿La niña, qué le hubiese pasado a la niña? Se mueren, le entierran. Ya. Lo mismo que le pasa a tu matrimonio, a tus hijos, a tus necesidades,
si tú no le dices a Cristo, ven. Oh, amén. Se va a morir tu matrimonio, se va a deshacer tu familia y hasta te puedes morir tú. Él entró a la casa y aprovecharon la gente y le dijeron, no, vamos a traer todos los problemas. Hermanos, miren, traiga todos los problemas al Señor, pequeños o grandes, y sobre todo esos pequeños. Recuérdense que la predicación, ¿cómo que se llama? Venciendo enanos. ¿Cómo que se llama? Venciendo enanos. Esos enanos son como las zorras pequeñas que pueden quemar todo. Por lo tanto, mis amados hermanos, cada día de nuestras vidas tenemos que aprender, decirle al Señor, Señor, vamos a mi casa, quédate en mi casa, Señor, hacer todo lo posible para que nosotros vivamos una vida de obediencia a Dios en casa. No ponga música impía, no traiga bebidas, saca todo eso de tu casa, saca todas las cosas que no andan bien, que son mundanas, sácala de tu casa, prepara tu casa para que el Señor se sienta cómodo para obrar en tu casa. Y vive haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios en tu casa. Termino con esto. Carlos Spurgeon dijo lo siguiente: en un hogar donde se vive de acuerdo a la palabra de Dios, oiga esto, en un hogar donde se vive, se obedece la palabra de Dios, yo añadiría, donde dejamos a Cristo obrar con toda libertad. Él dice, pudiéramos pedirle a los ángeles que moraran en esa casa y no se encontrarían fuera de su medio ambiente. ¿Cuál es el medio ambiente de los ángeles? ¿Cuál es el medio ambiente de los ángeles? El cielo. Él dice eso, en un hogar donde prevalece la palabra de Dios, le pudiéramos pedir a los ángeles que moren en ellos y no se encontrarían fuera de su medio ambiente. Mis amados hermanos, una vez que el Señor te salva, como dijo Zaqueo, le dice, ahora mi plan es entrar y posar en tu casa. Hay muchas cosas que resolver en tu casa. ¿Cuántos de ustedes se pueden poner de pie ahora y orar? Y ese problema, esa situación matrimonial, personal, familiar, de salud, de lo que sea, que está de falta de paz, de pleitos, de contiendas, de amenazas, tú le digas al Señor, Señor, ven a mi casa y resuelve eso. Saca esas zorritas, saca esas polillas que se están carcomiendo, son pequeñas, son enanas. Sácala de nuestras vidas, sácala de nuestro matrimonio, sácala de nuestra familia, sácala de nuestra casa, de nuestro hogar, para que por la gracia y la misericordia de Cristo, nuestro hogar, nuestra casa, sea bendecida por ti. ¿Cuántos tienen algo que pedirle al Señor? Si tú tienes algo, si Dios ha traído algo a tu vida, ponte de pie y pídeselo al Señor ahí antes que terminemos de orar. Yo no estoy diciendo que te ponga de pie todos, ni me voy a molestar si tú te quedas sentado. Esto no es un asunto como automático. Yo voy a iglesias que antes de hacer la invitación todo el mundo se pone de pie, como que, porque yo oigo a los predicadores, tú no te pones de pie, tú eres un duro de corazón. No, yo no tengo que ver, es entre tú y Dios. No es para complacer al predicador, es para que tú le digas al Señor, Señor, hay enanos, hay polillas que están acabando con mi vida, que están acabando con mi alma, que están acabando con mi matrimonio, que están acabando con mis hijos, que están acabando en este hogar. Señor Dios del cielo, como entraste a la casa de María, Marta y Lázaro y pusiste el hogar en orden, como entraste donde la suegra de Pedro
y arreglaste los problemas que había. Señor, como tú entraste con los tuyos y le decía cuando llegan a la casa, paz a esa casa, porque Dios quiere que tu hogar, tu matrimonio, tu familia sea un lugar de paz. Esta iglesia, por el trabajo que tiene, sé que tienen decenas y centenas de personas, nuevos creyentes. Mi amigo, mi amiga, no es solamente salvación, no es solamente venir a la iglesia, no, es que cuando Cristo entra a tu vida, Él quiere obrar en todas las áreas de tu vida, y Él quiere sobre todo entrar a tu casa y sentirse cómodo, posando, me gusta esa palabra, habitando en tu casa. Padre bueno, Dios todopoderoso y santo, gracias Señor del cielo por entrar a nuestras vidas. Pero también necesitamos que igual como tú haces tu obra poderosa y preciosa en nuestras vidas, así tú la hagas en nuestros matrimonios, en nuestra familia, en las diferentes situaciones que pasan en el hogar. Saca todo pleito y todo espíritu de pleito, de contención, Señor, que según el libro de Santiago, como eso es algo diabólico, hay espíritus malignos que le gustan sembrar discordia entre hermanos de la iglesia, discordia entre esposos, discordia con padres y hijos. Señor, obra con tu poder, trae tu paz, trae tu ayuda, que cada cual haga del hogar un lugar donde Cristo pueda morar por siempre, y que Él sea glorificado con nuestras palabras y acciones. En el nombre de Jesús.